En la segunda parte de la sesión anterior, pues lo que habíamos visto fue lo que es el cambio de base, la matriz de transición. Vimos un ejemplo en el cual podíamos encontrar la matriz de transición y en el otro vimos su utilidad, en el cual si yo ubico un vector en una base, pues entonces mediante la matriz de transición puedo obtener la ubicación de ese mismo vector en otra base, ¿sí? Bueno, eso es lo que habíamos visto la sesión anterior. Y continuando con esto, para terminar la parte de matriz de transición y podamos ver lo que es el espacio renglón, el espacio columna, pues vamos a tener un ejemplo más. Vamos a hacer, aparte de este, vamos a hacer un ejemplo más y después ya pasaremos a la parte de espacio renglón, espacio columna, que es algo bastante simple y que solamente nos va a demandar el saber escalonar. Entonces, por ejemplo, tengo ahí lo que es una base C. En este caso es una base de funciones, funciones con logaritmo. Entonces, esta base C tiene, tiene dos vectores, es un espacio vectorial entonces de dimensión 2. Y al tener estos dos vectores, lo que nos lo que nos indica es que también existe una matriz de transición entre C y una base D. Ahí pueden observar que la base D no la conocemos, es completamente desconocida. Entonces, aquí debemos aplicar lo que sabemos de la matriz de transición para poder encontrar los vectores de esa base D. Lo primero que les recomendaría es planteen lo que sería una base hipotética D. Pónganle nada más dos vectores. Sabemos que es de dimensión 2 porque el número de vectores que hay en esta base pues son 2. Ahí nada más tengo dos funciones. La función 1 más logaritmo de x y la función 1 menos logaritmo de x. Son las únicas dos funciones que tengo en esta base. Por lo tanto, hay dimensión 2 en el espacio o en el subespacio vectorial que generan estas dos funciones. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar los vectores de la base D si conozco su matriz de transición. Aquí es donde podemos utilizar el concepto de cómo obtenemos la matriz de transición. Y vamos a utilizar pues lo que les comenté la sesión anterior de el recurso mnemotécnico para saber qué base es combinación lineal de quién. Entonces, díganme, ¿quién es la base origen según me indica esta matriz de transición? La base C. La base que se encuentra en el superíndice es la que siempre es mi base origen. Entonces, en consecuencia, la base destino pues es la base D. Y ahí lo tengo. Entonces, recuerden que en la matriz de transición siempre habíamos dicho, las columnas son los escalares de combinaciones lineales. Y en este caso, recordemos que el origen, en este caso C, es combinación lineal del destino, en este caso D. Entonces, yo puedo inventarme los nombres de los vectores de la base D. Por ejemplo, les puedo poner así, D van a ser las funciones F1 y F2. ¿Quiénes son? Pues no sé. Todavía no sé qué vectores son F1 y F2. Lo único que sé es que probablemente tengan logaritmos, porque la base C tiene logaritmos. Entonces, para hacer combinación lineal con funciones, pues debo tener los mismos términos. Entonces, la base D va a tener logaritmos. Eso es lo único que sabemos. ¿Cuáles son los coeficientes de esos logaritmos? Pues no lo sabemos. Necesitamos hacer la combinación lineal. Bueno,
Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a armar la primera combinación lineal. Me dice que C es combinación lineal de D. Entonces, tendría que la función 1 más logaritmo de x debe ser combinación lineal de alfa 1 por f1 más alfa 2 por f2. Y la función 1 menos logaritmo de x tendría que ser beta 1 por f1 más beta 2 por f2. Esto es lo que me indica la matriz de transición. Y recordemos que estos escalares en forma de columna son precisamente los escalares que componen a la matriz de transición. Le voy a subir un momento. Ahora regreso. El primer vector de la base A, de la base C que estamos mencionando, es precisamente este, 1 más logaritmo de x, de tal forma que la primera columna de esta combinación lineal, la primera columna de esta matriz de transición, son los escalares de esta combinación lineal. Entonces, recordemos que existe orden, que siempre debo poner alfa 1, alfa 2, alfa 3, así sucesivamente en forma de columna. Entonces, hasta arriba alfa 1, abajo alfa 2, abajo alfa 3 y así. De esta forma, si sabemos que la columna que está ahí enmarcada en color cian son los escalares que resuelven la combinación lineal señalada con la flecha cian, ¿cuánto deberían valer alfa 1 y alfa 2? Tres y menos 5. Este debe ser 3. Y este debe ser menos 5. Entonces, efectivamente, como me lo comentaron y como lo comentaron en el chat, 3 y menos 5 son la primera columna de la matriz de transición y por lo tanto son los escalares de esta primera combinación lineal. Eso quiere decir que los escalares para la segunda combinación lineal son estos dos. Y entonces me bajo. Beta 1 es menos 1 y beta 2 es 2. Que son estos que tengo en la columna encuadrada. Entonces, para esta combinación lineal, la segunda columna de la matriz de transición son los escalares beta 1 y beta 2. Si tuviese otra combinación lineal, tendría una tercera columna y los escalares que resuelven esa tercera combinación lineal, pues serían la tercera columna de la matriz de transición. Bueno, entonces dense cuenta que al realizar esta sustitución, pues lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Voy a poner la última ecuación con este color y con cian la primera. Entonces, 1 menos logaritmo de x es igual a menos f1 más 2 f2. Y la primera ecuación pues es 1 más logaritmo de x es igual a 3f1 menos 5 f2. Y dense cuenta que aquí tendrían un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas son ecuaciones vectoriales. Las incógnitas son vectores, no son escalares así como los manejaron en álgebra. Aquí son vectores. Se pueden resolver porque a final de cuentas, como estamos en álgebra lineal, pues podemos aplicar el mismo proceso.
Por ejemplo, la segunda ecuación, esta, la puedo multiplicar por 3, la sumo con la primera y puedo despejar F2. Y ya que tengo F2 puedo despejar F1. Pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo invertir la matriz de transición. Si yo invierto la matriz de transición, habíamos visto que esa matriz es un mecanismo que me permite ir y regresar de las bases. Entonces, si la matriz que tenemos acá arriba, esta, va de la base C a la base D, cuando la invierta, entonces voy a ir de la base D a la base C. Y si hago la inversión de esa matriz de transición, pues me va a resultar ahora que F1 y F2 son combinación lineal de los vectores 1 más logaritmo de x y 1 menos logaritmo de x. Es decir, voy a tener un sistema de ecuaciones similar a este, pero F1 y F2 en el resultado, y las funciones ya conocidas las voy a tener en la matriz de coeficientes de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces las combinaciones lineales las voy a tener al revés. F1 y F2 como combinación lineal de 1 más logaritmo de x y 1 menos logaritmo de x, ¿sí? Ahora, implícitamente esa inversión de la matriz de transición la estoy haciendo al resolver el sistema de ecuaciones. Porque a final de cuentas es un sistema compatible determinado. Y si yo tengo un sistema compatible determinado, entonces hay independencia lineal. Y como hay independencia lineal, puedo invertir la matriz, que es la inversa de la matriz de transición, ¿sí? Ahora, cualquiera de los dos procesos es el correcto. Entonces, lo que voy a hacer es primero resolverlo de esta forma y después lo voy a resolver invirtiendo la matriz de transición para que ustedes observen que efectivamente les devuelve lo mismo. A ver, voy a aplicar entonces esta para que veamos qué nos devuelve de vectores F1 y F2. Entonces, voy a multiplicar por 3 la segunda ecuación. Entonces me va a quedar 3 menos 3 logaritmo de x. Esto es igual a menos 3 F1 más 6 F2. Y la primera ecuación la voy a sumar. Entonces, estas dos ecuaciones las voy a sumar término a término. A ver, si sumo la parte derecha, ¿están de acuerdo que les quedaría 4 menos 2 logaritmo de x? Simplificando los términos semejantes, 3 más 1 es 4 y menos 3 más 1 es menos 2 logaritmo de x. Se simplifica aquí F1. Y entonces ya directamente tengo aquí F2. Pues ahora lo que voy a hacer es sustituir F2. Voy a sustituir directamente en esta ecuación, porque ahí tengo F1 con un coeficiente menos 1. Y entonces aquí sustituyo F2. Aquí me queda 4 menos 2 logaritmo de x. Ahí está. A ver, simplifico. 1 menos logaritmo de x es igual a menos F1 más 8 menos 4 logaritmo de x.
Y voy a despejar. Entonces, este menos f1 lo paso del otro lado sumando. Y 1 menos logaritmo de x lo pasamos hacia la derecha, pero restando, de tal forma que me va a quedar menos 1 más logaritmo de x más 8 menos 4 logaritmo de x. Y reduciendo los términos, pues entonces tendría 8 menos 1 es 7, menos logaritmo de x menos 4 logaritmo de x, pues es menos 3 logaritmo de x, ¿sí? Y pues ya tenemos las dos funciones que andábamos buscando. Las funciones que forman la base D son esta y esta. Y listo. Ya tenemos entonces lo que vendría siendo la base B. Aquí fue directamente planteando las combinaciones lineales con la matriz de transición que nos dan en un inicio y pues resolviendo un sistema de ecuaciones vectoriales que nos había resultado, ¿sí? Pues a ver, recordemos que la matriz, bueno, voy a pintar otra vez la base A rápidamente. Y la base A, no es la base A, es la base C. Costumbre de nombrar siempre las bases A y B. La base C. Y la matriz de transición de la base C a la base D, pues es esta. 3 menos 5 menos 1, 2. Bueno, y lo que queremos es encontrar la base D. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues es invertir la matriz de transición. Si yo invierto la matriz de transición, entonces la base origen va a cambiar. En lugar de que C sea mi base origen, en la inversa D va a ser la base origen y es la que vamos a expresar como combinación lineal. Entonces, aquí viene el antecedente importante. ¿Cómo calculan la inversa de una matriz? De una matriz de orden 2. Sí, por transformaciones elementales. Por transformaciones elementales pueden calcular la inversa. Ajá, exactamente. Exacto. Por cofactores, no sé, tienen una matriz A, B, C, D. Si aplicamos cofactores en una matriz de orden 2, esto solo es válido para matrices de orden 2, pues la forma de calcular la inversa pues es 1 entre el determinante. A por D menos B por C. Que multiplica a esta matriz. Dense cuenta que los signos de B y C cambian. Y A y D intercambian lugares. Así es como podemos encontrar la inversa de una matriz de orden 2 de manera rápida. Esto pues viene de aplicar el método de cofactores para que ustedes puedan encontrar la inversa de una matriz, lo que sería el método de la adjunta, ¿no? Pero lo podemos aplicar a cualquier matriz de orden 2, solo de orden 2, de esta forma, de manera rápida. Ya con matrices más grandes, pues sí tenemos que hacer transformaciones elementales o echarnos todos los cofactores, el determinante
y obtener la matriz adjunta, ¿sí? Bueno, entonces pues vamos a modelar la inversa de esta misma manera. Entonces, si yo quiero invertir la matriz 3 menos 5 menos 1, 2, es 1 entre el determinante, que sería este por este, que es 6, menos este por este, que nos devuelve 5. Ahí está. Los elementos de la diagonal principal, este 3 y este 2, cambian de posición, intercambian lugares, y el resto de elementos solamente cambia de signo. Y pues ya tengo aquí la inversa. Entonces 6 menos 5 es 1, pues 1 entre 1 sigue siendo 1, de tal manera que la matriz de transición que va de la base D a la base C, ya la acabamos de invertir, pues es 2, 5, 1 y 3. Y listo, ya tenemos entonces la matriz de transición. Bueno, entonces, ya tengo aquí la matriz de transición de la base D a la base C. Con esta matriz, lo que estamos indicando es que D, que la habíamos denotado por las funciones f1 y f2, esta base D es el origen y por lo tanto debe ser combinación lineal de la base destino, que en este caso pues es la base C. Entonces, ya una vez que tenemos establecida la matriz de transición de la base D a la base C, pues resulta que nuestras combinaciones lineales van a ser las siguientes. Tendría a F1 igual a alfa 1 por la primera función de la base C, que es 1 más logaritmo de x, más alfa 2 por 1 menos logaritmo de x, que es la segunda función en la base C. Y pues aplicamos exactamente lo mismo. Esta primera columna, pues me resultan los escalares alfa 1 y alfa 2. De tal manera que en este caso, alfa 1 debe ser 2 y alfa 2 tendría que ser 5. Entonces la combinación lineal me quedaría 1 más logaritmo de x más 5 por 1 menos logaritmo de x. Bueno, ¿cuánto nos devolvería f1? Pues 2 más 2 logaritmo de x más 5 menos 5 logaritmo de x. Y entonces de resultado obtenemos que f1 es 2 más 5, 7. Y 2 menos 5 menos 3 logaritmo de x. Le voy a subir un momento y en un ratito regreso. Observemos que es precisamente la misma función que me devolvió f1. Aquí f1, despejando las funciones mediante combinación lineal usando las columnas de la matriz de transición original, me dio 7 menos 3 logaritmo de x. Y la función que acabamos de encontrar, al invertir la matriz, pues nos dio lo mismo. f1 igual a 7 menos 3 logaritmo de x. Si hago este mismo proceso, pero ahora lo hago con la segunda columna, pues voy a obtener que f2 sería igual a beta 1 por esta función
más beta 2 por esta función. Y entonces en este caso beta 1 y beta 2 son la segunda columna de esta matriz de transición que acabamos de invertir. Y entonces este sería 1, este sería 3, y aquí ya la voy a poner completamente reducida. Me quedaría 4 menos 2 logaritmo de x. Que si ustedes revisan lo que hicimos hace un ratito, pues es exactamente lo mismo que obtuvimos al despejar las ecuaciones vectoriales, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver un último ejemplo de matriz de transición, en el cual ahora lo que quiero hacer es tomar algunos valores desconocidos. Probablemente si pidieron referencias de mí antes de su inscripción, seguramente les han de haber dicho que me encantan los ejercicios de encontrar valores desconocidos. Entonces quiero que veamos uno de esos utilizando una base de matrices. Entonces, la base de matrices que vamos a utilizar son estas. Tengo la base A, que en este caso tiene las siguientes matrices. Y además tengo la base B, que tiene las siguientes matrices. Bueno, entonces ahí tenemos las dos bases. En ambas bases, una matriz de cada base es desconocida. Y tengo también la matriz de transición, que va de la base A a la base B. Bueno, esta matriz de transición es menos 6, 3. Y la otra columna es 1, menos 1. Entonces, aquí lo que quiero es obtener los vectores m y n. Si yo sé que esa es mi matriz de transición y tengo vectores desconocidos, ¿cuál debería ser entonces los valores o los vectores m y n? Se parece mucho al anterior, nada más que en lugar de obtener una base completa, aquí lo que quiero es obtener un vector en cada una de las bases, no los dos vectores de una misma base. ¿Qué nos conviene usar? ¿La matriz que nos dan aquí como dato? ¿La matriz de A a B? ¿O la invertimos? ¿Qué creen que sea más cómodo? Si hacemos la inversión de esta matriz nos va a dar en tercios. O sea, podemos hacerlo con la inversa, ¿eh? No hay ningún problema. Incluso podemos mezclarlo. Un vector utilizamos esta matriz y para el otro vector utilizamos la inversa. El problema con esta inversa es que nos va a dar en tercios. ¿Qué prefieren trabajar, con enteros o con tercios?
con enteros. Bueno, pues vamos a encontrar entonces nuestros vectores m y n. Voy a usar la matriz así directamente. Entonces, ¿están de acuerdo que esa matriz me indica que A es combinación lineal de B? Bueno, entonces la base A es la base origen, de tal forma que es cada elemento de la base A como combinación lineal de los elementos de la base N. ¿Quiénes son los escalares de esta combinación lineal? Exactamente. ¿Qué columna? ¿La primera o la segunda? Exacto. La primera columna. Y es la primera columna porque la combinación lineal que estamos haciendo pues es la primera matriz. Entonces, a la primera columna de la matriz de transición contiene los escalares de la primera matriz de la base que es combinación lineal. Entonces, nada más déjenme, pongo bien este 6 porque no lo escribí bien. Aquí está 6 y este es 3. Bueno, entonces aquí pueden ustedes darse cuenta que nos va a quedar algo bastante rápido. ¿Por qué? Porque puedo despejar la matriz n en esta ecuación matricial. Entonces menos 6n más menos 6, 0 y 1. Bien, pues entonces lo que voy a hacer es 6n me va a quedar de este lado y esta matriz pues me va a quedar restando. Entonces ya voy a incluir aquí los signos en la matriz. ¿Qué pasó? Ah, cierto, cierto. Este, ¿no? Cierto, cierto. 3 y 3. Sí, ahí está. Sí, listo. Entonces ya está correcto. Vale, entonces, ahora sí. Si hago la suma, entonces esto me debe quedar de la siguiente forma. N tendría que ser igual a 1/6 al dividir sobre 6 de la suma de estas matrices. Y la suma de estas matrices me quedaría como menos 15, 0, 15. Entonces, nada más simplificando un poquito, me quedaría como un medio de menos 7. No es cierto, menos 5, 0, 5. Simplificando el tercio. Sí, ¿verdad? Ya quedó ahí.
Pues listo, ya tenemos la matriz n. Entonces vean que directamente al aplicar la combinación lineal de los elementos de la base usando la matriz de transición, que sería usando las columnas de la matriz de transición, pues podemos encontrar automáticamente lo que sería el primer vector. Y dense cuenta que aquí pues nos ayudó directamente a que solamente desconocemos una sola matriz de esta combinación lineal. Si desconociésemos dos, entonces la inversa es lo más seguro que nos hubiese ayudado a encontrar esa otra matriz n, o bueno, esas dos matrices que tuviésemos como incógnita, como fue en el caso anterior, que usamos la inversa para encontrar las dos matrices incógnita, ¿no? Bueno. Pues entonces ya tenemos esta matriz, la matriz n. ¿Qué hacen para obtener la matriz m? Ajá, es la combinación. Vamos a hacer exactamente la misma combinación, pero ahora con la matriz M. Ahora va a ser M la combinación lineal de las matrices que ya conocemos utilizando estos escalares. Lo que sería ahora la segunda columna de la matriz de transición, ¿sí? Entonces le voy a bajar. Para la matriz M, aquí le voy a escribir beta 1 por la primera matriz de la base B, pues que en este caso nos dio la que calculamos, menos 5 medios, 0, menos 5 medios, 5 medios, más beta dos veces la segunda matriz de la base B. Entonces aquí la segunda matriz de la base B pues es menos 2, 0, 1. Esa es la que ya conocemos. Menos 2, 0, 1. Y recordemos que los escalares pues son la segunda columna de la matriz de transición. Beta 1 es 1 y beta 2 es menos 1. Entonces beta 1 es 1 y beta 2 es menos 1. Bueno, simplificando, ¿cuánto nos queda? Menos 5 medios más 2. Menos 1 medio exactamente. Entonces aquí me queda menos 1 medio, menos 1 medio, 0 y 3, ¿no? ¿No nos queda 3 medios? Porque multiplico el menos 1 por 1. Me da menos 1. Y 5 medios menos 1 es 3 medios, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos entonces ahora la matriz M. Y para finalizar el tema de espacios vectoriales, ya esto es lo último de espacios vectoriales. Vamos a ver un tema muy simple, muy sencillito, que es el llamado espacio renglón y espacio columna. A ver, si yo les hablo de renglones y columnas, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo? No escuché, se cortó.
Ajá, exactamente. Cuando hablamos en matemáticas, exacto. Cuando hablamos en matemática de renglón y columna, hablamos de matrices. Entonces, yo puedo tener una matriz como por ejemplo esta. 1, 2, -3, -1, -2 y 2, 0, 1. Puedo tener una matriz como esta. Ahora, esta matriz la puedo expresar de esta forma. La puedo expresar como que cada renglón me representa un vector. Bien, entonces como cada renglón me representa un vector, pues yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo tomar un vector X y forzarlo a que sea combinación lineal de estos renglones. Puedo multiplicar a alfa por R1, más beta por R2, más gamma por R3. Y si la matriz tiene más renglones, pues puedo tomar los renglones de la matriz para hacer combinaciones lineales y encontrar este vector X. Ahora les pregunto, esta última combinación lineal, ¿no les recuerda algo que ya vimos? Ajá, exactamente, el conjunto generador. Eso quiere decir que si yo tomo los renglones de una matriz, estos R1, R2, R3, estos R1, R2, R3 son un conjunto generador. Estos generan al llamado espacio renglón. Como vienen de los renglones de una matriz, pues resulta que por combinaciones lineales yo puedo generar un espacio vectorial, un subespacio vectorial de manera general. Entonces, los renglones de una matriz siempre me van a devolver un subespacio vectorial que le vamos a llamar el espacio o subespacio, también le pueden llamar de esa forma, renglón. Lo podemos denotar de la siguiente forma. LR de M es el espacio renglón de la matriz M. Y entonces podemos establecer que los renglones de una matriz me generan un espacio vectorial. La forma de encontrar este espacio pues no es otra más que realizar el escalonamiento. Si yo escalono tanto para arriba como para abajo, es decir, llevo la matriz M a su forma canónica escalonada, pues voy a obtener lo que sería la base natural del espacio renglón. De hecho, quiero preguntarles, cada vez que hacen transformaciones elementales entre vectores, implícitamente, ¿qué es lo que están haciendo? Así ustedes proponen, por ejemplo, 3 veces el renglón 1 más el renglón 2 sustituyen el renglón 2. ¿Qué están haciendo con esos renglones? Con R1 y R2. Sí. Están haciendo una combinación lineal cada vez que hacen esto. 3 veces el renglón 1 más el renglón 2. Pues lo que están haciendo es una combinación lineal porque tienen ahí la suma de vectores, que ya los renglones de la matriz los podemos considerar vectores, y la multiplicación por un escalar. Entonces, lo que tenemos aquí con transformaciones elementales
no es otra cosa más que aplicar combinaciones lineales para generar nuevos vectores. Eso es lo que estamos haciendo al escalonar. E implícitamente, al llevar a la matriz a su forma canónica escalonada, lo que hacemos es encontrar la base natural del espacio renglón. Fíjense, esta misma matriz 1 menos 1, 2, 2 menos 1, 0 y menos 3 menos 2, 1. Le voy a aplicar transformaciones elementales. Entonces, el renglón 1 lo multiplico por 2 y le resto el renglón 2. Es nada más escalonar directamente la matriz. Entonces, 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. 2 por 2, 4, menos 0, 0. Este se va a quedar igual. Aquí me faltó indicar que sustituyo el renglón 2. Ahora multiplico por 3 el renglón 1, le sumo el renglón 2, el renglón 3, en este caso es sumar el renglón 3, y sustituyo el renglón 3. Entonces, 3 por 1, 3, menos 3, 0, 3 por menos 3, 3 por menos 1, menos 3, más menos 2, menos 5. 3 por 2, 6, más 1, 7. Vean que con estas dos transformaciones elementales, lo que hice fue obtener dos renglones nuevos. Son completamente diferentes de los renglones originales en la matriz. Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo con las transformaciones elementales es hacer combinaciones lineales. Y pues como lo mencionamos cuando empezamos a ver combinación lineal, el aplicar la suma de vectores y la multiplicación por un escalar me genera nuevos vectores. Esos nuevos vectores pues son estos dos renglones resultantes del escalonamiento. Y así me puedo seguir hasta llegar a la base natural del espacio renglón para que pueda encontrar cuál es el espacio que generan los renglones de esta matriz. Voy a terminar de escalonar esta matriz y la voy a llevar a su forma canónica escalonada. ¿Se acuerdan cuál es la forma canónica escalonada? Ah, cierto. Cierto, aquí va un 4. ¿Y en cuál otro elemento? Sí, sí es cierto. Porque me quedaría menos 2 menos menos 1. Ahí no resté. Menos 2 más 1 es menos 1. Sí, efectivamente. Entonces les decía, gracias por la corrección. Les decía, voy a llevar esta matriz a su forma canónica escalonada. Y los renglones me van a denotar lo que sería la base natural. A partir de ella, pues yo puedo encontrar lo que vendría siendo la dimensión del espacio renglón y el espacio renglón como tal. Entonces, voy a continuar escalonando. En este caso lo que voy a hacer es multiplicar por menos 5 el renglón 2 más el renglón 3
y voy a sustituir este mismo renglón 3. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente transformación elemental. A ver, entonces, este se queda igual, este se queda igual. Y el tercero, multiplico por menos 5 por 0, 0. Más el 0 de aquí abajo se queda como 0. Menos 5 por menos 1, 5. Menos 5, 0. Menos 5 por 4, menos 20. Más 7, menos 13. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es llevar esta matriz a su forma canónica escalonada. ¿Se acuerdan cuál es la forma canónica escalonada? Ajá, de llevar la matriz lo más que se pueda a la identidad. Habrá ocasiones en las cuales no se pueda, pero habrá ocasiones en las cuales sí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por un menos 1 el renglón 2 para sustituir el renglón 2. Y voy a multiplicar por menos 1 sobre 13 el renglón 3 para sustituir el renglón 3. Este se queda igual. Este por menos 1. Y este al dividir entre 13 pues me queda 1. Y entonces puedo comenzar a hacer transformaciones elementales para escalonar hacia arriba. Entonces recordemos que ya una vez que tenemos en cada renglón no nulo una entrada 1, arriba de esos unos, la primera entrada no nula es 1, arriba de esos unos va a haber puros ceros. Entonces, en este caso tengo que eliminar los renglones, los elementos que hay arriba de este 1, el que hay arriba de este 1, y ya llego a la forma canónica escalonada. Y aquí la tengo escalonada, entonces la llevo a su forma canónica. Pues hago estas transformaciones. El renglón 1 menos 2 veces el renglón 3 va a sustituir al renglón 1. Y el renglón 2 más 4 veces el renglón 3 va a sustituir al renglón 2. De tal forma que en este caso ahora el renglón que se me queda igual pues es el último. Y entonces me quedaría 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1 más 4 veces 0, 0. Menos 4 más 4 veces este renglón, que sería esta transformación elemental. Menos 4 más 4. Ay, ahí no me quedó un 0. Aquí me queda un 1. Porque sería este 1 más 4 veces este 0, pues me queda 1. En el otro elemento me va a quedar un 0. Porque estoy multiplicando este por 4 y lo estoy sumando con este, según me dice esta transformación elemental. Ahora, renglón 1 menos 2 veces renglón 2. Sería este menos 2 veces este, que es 1. Este menos 2 veces este, que es menos 1. Y este menos 2 veces este, pues me queda 0. Y por último, el renglón 1 más el renglón 2 va a sustituir al renglón 1. Estos dos se quedan igual. Y entonces, este más este, pues es 1. Este más este, pues es 0. Y este más este, pues es 0. Y ya tengo la matriz en su forma canónica escalonada. Entonces, la matriz original ya la tengo completamente escalonada.
La llevé a su forma canónica escalonada. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues que ahora sí puedo tomar los renglones de esta matriz ya escalonada, estos tres, y puedo hacer la combinación lineal con el vector x. X, que no lo conozco, pues vendría siendo, por ejemplo, un escalar a por 1, 0, 0, más un escalar b por el segundo renglón de la matriz escalonada, 0, 1, 0, más un renglón c de la tercera matriz, 0, 0, 1. Y listo. ¿Cuánto les da esa suma? Ajá, exactamente. Entonces el vector x es a, b, c. Y este lo podemos poner en notación de conjunto. Por ejemplo, puedo decir que a veces son reales. Y este ya es el espacio renglón de la matriz M que estábamos trabajando. Ya tengo el espacio renglón. Esa es la utilidad de llevar la matriz a su forma canónica escalonada. En el cual, pues yo lo que puedo hacer es tomar una matriz cualquiera, la que ustedes quieran, la llevo a su forma canónica escalonada y lo que obtengo es la base natural. Cuando hago una combinación lineal como la que está aquí, pues obtengo directamente el llamado espacio renglón de la matriz A, o de la matriz que estemos trabajando. En este caso le puse M. Ahora voy a tener esta matriz A. Ya le estoy poniendo la misma matriz de hace rato. Entonces, tengo esta matriz A. Y lo que quiero hacer es obtener su espacio renglón. Pues nos vamos a poner a escalonar. Entonces, directamente vamos a escalonar la matriz para ver qué es lo que sucede. Entonces, voy a aplicar transformaciones elementales. ¿Están de acuerdo que la primera transformación elemental puede ser menos el renglón 1 más el renglón 2 y que se sustituya el renglón 2? La siguiente transformación elemental pues sería menos 2 renglón 1 más el renglón 3 y sustituye el renglón 3. Entonces, el único renglón que se va a quedar fijo en la primera transformación elemental pues es el 1, 0, 1, 1. Y entonces multiplico este renglón, todo ese renglón por menos 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. 0 por menos 1 pues es 0 más 1 es 1. Menos 1 más 2 es 1. Y menos 1 más 1 es 0. Ahora, este mismo renglón 1, pero multiplicado por menos 2. Menos 2 más 2 es 0. Menos 2 por 0 pues es 0. Más 1 es 1. Menos 2 por 1, menos 2 más 3, 1.
y menos 2 más 2, 0. Última transformación elemental. Pues en este caso lo único que hago es al renglón 2, le resto el renglón 3, sustituyo el renglón 3. De tal forma que cuando hago la resta de R2 menos R3 hasta abajo, me queda un renglón de ceros. Bien, pues ya tengo escalonada la matriz. Aquí pueden observar que se me hizo un renglón de ceros, Y quiero preguntarles, ¿con cuántos renglones empezamos en la matriz? Con 3. Después de escalonar, ¿cuántos renglones nos quedaron? No nulos. 2. Entonces aquí hay 2 renglones. Y como lo habíamos visto, el número de renglones me indica la dimensión. Después de escalonar una matriz, así tienen su matricita, que no importa de dónde haya venido, tienen una matriz. Después de escalonar, el número de renglones no nulos que les quedan, pues es lo que le llamamos el rango. El rango de una matriz es el número de renglones linealmente independientes dentro de esa matriz, que es precisamente esos 2 renglones que nos quedan ahí. De tal forma que ustedes pueden observar que los renglones de la matriz original son linealmente dependientes. Al ser dependientes, eso se ve reflejado en renglones de ceros, una vez que terminamos el escalonamiento, ¿sí? Entonces, esta matriz tiene rango 2. La dimensión del espacio renglón es 2, porque el rango es exactamente igual a la dimensión del espacio renglón. Siempre va a ser igual. Y para obtener el espacio renglón de esta matriz, pues los renglones que me quedan no nulos son los que armo en mi combinación lineal. Y esto me quedaría A por el primer renglón más B por el segundo y ya con eso. De esta forma me quedaría que el espacio renglón de esta matriz vendría siendo A, B, A más B y A. Y listo. Me doy cuenta entonces que la dimensión de este espacio renglón es 2 y en consecuencia el rango de la matriz es 2, porque después de escalonar solo me quedan 2 renglones linealmente independientes. Esto es lo que pasa cuando existe dependencia lineal. Voy a obtener renglones de ceros en una matriz cuyos renglones son linealmente dependientes.